Beca, Álvaro. Buen día. Buenos días, René. Eh, bueno, se están dando cosas interesantes, ¿no? O sea, primero, obviamente estamos en desempleo de dos dígitos. No, no, yo calculo que estamos en 10,4, 10,5 y que el desempleo juvenil subió. Sin embargo, se están dando cosas bien interesantes. A ver, yo espero este año que haya una recuperación de la masacre del año pasado. O sea, el año pasado, eh, bueno, como todos sabemos, hubo una pérdida masiva de empleo formal, particularmente en Panamá y Panamá Oeste, que perdieron 125.000 empleos. Eso es 71% de todos los empleos que se generaron en la ampliación del canal en 5 años. Nosotros nos lo volamos en 14 meses. Algo interesante que está ocurriendo es, a pesar de que el número de contratos laborales pues, marcha prácticamente igual que el año pasado, el número de renuncias, y esto es perfectamente verificable, presentadas hasta ahora en, en Mitradel, eh, se están presentando 4 renuncias diarias más que en el 2011. ¿Ok? O sea, datos perfectamente verificables. Es decir, obviamente la gente, si tú renuncias es porque vas a otro empleo, ¿no? Entonces creo que yo siempre he dicho que a pesar de que obviamente pasamos por una época complicada, estamos iniciando otro proceso. El proceso que para mí, que empezó en el 2012, porque en el 2012 decidimos que no íbamos a buscar eh, empleo ni equidad social a través de la inversión y la confianza y la inversión privada, sino aumentando el gasto público con plata prestada. Y a partir de ese momento perdimos 24.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales a la economía. Es decir, que cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Y aumentamos la deuda externa en 40.000 millones de dólares. Nos endeudamos para financiar funcionarios e informales. Sin embargo, creo que ese periodo, ese fue un proceso que culminó en el primer semestre de este año con la masiva caída o la masiva contracción del consumo. Eh, Señalaba que Panamá y Panamá Oeste con diferencia fueron arrasadas, ¿okay? Con todo el tema este minero y sobre todo la pérdida del grado de inversión, porque aumentaron las tasas de interés. Se perdieron 125.000 empleos en 14 meses, es decir, como dije antes, 71% de todos los empleos que se generaron en Panamá y Panamá Oeste como resultado de la ampliación del canal en 5 años. Pero más importante aún, y esto es perfectamente verificable, se perdieron 60 millones mensuales de masa salarial. ¿Okay? Es perfectamente verificable en el cuadro 25 del informe laboral de la Contraloría. Y sabemos, por información del INEC, que las recaudaciones del ITBMS en el primer semestre de este año cayeron 11%. Es decir, en el primer semestre de este año hubo 128 millones mensuales menos de consumo en la economía y sabemos que perdimos 60 millones mensuales de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste. Wow. Ahí tenemos la mitad de la reducción del consumo, al punto tal de que el consumo de cerveza cayó 12%, el de ron cayó 47%, los restaurantes reportaron ventas 30 y 40% por debajo que el año pasado y los centros comerciales 20%. Sin embargo, como dije antes, fue el final de un periodo que lamentablemente hemos creado una economía ficticia donde los beneficios se convirtieron en derechos que financiamos con deuda y defendemos con consignas. Pero se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito. Este año eh, el servicio de la deuda será mayor que los aportes del canal. Es decir, por Dios, es decir, los aportes del canal no van a alcanzar ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito, por Dios. ¿Okay? Pero Oiga, sin ¿y embargo, cómo? como dije, a pesar de esto, creo que es un periodo que culminó. ¿Okay? A ver,
son pequeños indicios, tenemos que esperar a ver que se consoliden estas tendencias. Uno, los financiamientos bancarios del sector productivo eh, hasta septiembre aumentaron un 9% con respecto al año pasado. Positivo. Esto quiere decir que va a haber movimiento en contrataciones. Sencillo, nadie va a pedir prestado para no hacer nada. Segundo, mejoró fuertemente nuestra posición en los mercados internacionales, pero eso va a demorar un poquito porque la recuperación de los flujos de inversión extranjera va a durar, va a tardar. Entonces tenemos que apuntar al sector interno de la economía, eso está ocurriendo. Entonces, sin embargo, como dije antes, seguimos con desempleo de 2 dígitos. Eh, Creo que las actividades que perdieron empleo el año pasado se recuperaron. El año pasado hubo una masacre en el comercio. La provincia de Panamá perdió 27% de todos los empleos formales del sector financiero y de seguros. René, 2 dígitos, pero estamos ahora sentados en una mesa buscando revisar el salario mínimo y Sí. se decía en este artículo precisamente el balance, ¿cuál sería entre el salario mínimo y un salario digno en este Sí, país? ese es el gran reto, ¿eh? Ese es el gran reto. Yo espero, y obviamente siendo consciente, hay que hacer justicia, ¿eh? Yo creo que eh, eh, si bien no ha habido inversión, o sea, a ver, los sectores que Hay aportan 70%, muchos trabajadores por debajo sí, con salarios por debajo del costo de la canasta básica. sí, no olvidemos que 83,5% de todos los patronos en la Caja de Seguro Social son de empresas de entre 1 y 10 trabajadores. O sea, es la microempresa realmente el corazón del empleo. Entonces creo que el tema está en cómo nosotros podemos hacer justicia. A ver, vamos a estar claros, hay trabajadores que no les alcanza, inclusive yo lo he citado varias veces acá. Eh, Hace creo, un mes o algo, el superintendente de banco dijo que los trabajadores que ganan menos de $800 utilizan la tarjeta de crédito para poder subsistir, por Dios. Entonces obviamente tenemos una situación, una adicción a la deuda, primero como país, ¿ok? Y segundo a nivel personal, nos está ocurriendo y creo que ya lo habíamos hablado, inclusive Ana Matilde hablaba de la necesidad de educación financiera, claro, por supuesto. Y además de educación financiera, buscar otras alternativas, René, porque también hay maneras de aliviar el salario que no son solamente aumento de salario, sino es disminuir los costos de ese ciudadano que tiene que trasladarse o ese trabajador. Si Sí, el trabajador se le va más de la mitad en transporte, tú tienes que encontrar un mecanismo para que se transporte más económicamente. sí, Y el sí, otro día dije aquí, o estaba diciendo un ejemplo, tú puedes tomar medidas sencillas como verifica, por ejemplo, el corredor, el costo de los corredores, su forma como desproporcionada en que están establecidos y ahí le podría facilito meter 30, 35 centavos en el bolsillo a la gente cada día de los que sí, usan el corredor. En el transporte público, en las distancias, en la relocalización de la gente, ¿para qué? Para que en las empresas donde hay sucursales y demás, la gente viva más cerca del trabajo. O sea, sí. hay tanta medida que se puede tomar complementaria, pero no se hacen. Sí, sí, definitivamente. O sea, pero ahorita tenemos el reto de realmente qué hacemos digamos, a corto plazo, ya, ¿ok? Y sí, yo espero que va a haber un ajuste, sí. El problema que tenemos es que no tenemos un salario mínimo, tenemos como 50. Entonces, obviamente, esto complica la situación. Ahora, yo espero y aspiro lamentablemente la industria, perdón, la historia no me favorece. La historia ha demostrado que siempre el gobierno termina tomando la decisión. Pero yo espero que podamos analizar data. Yo diría, lo que no se mide no existe. A ver, 5 es siempre más que 4 y menos que 6, sea justo o no. Ahora, Y el sí, gobierno casi siempre, es verdad, termina tomando decisión. Sin embargo, yo he escuchado dos dirigentes de gremios, tanto a Julia de Santis de APEDE sí, como a Gabriel Díez del CONEP, y realmente tienen un enfoque mucho más humanista que lo histórico que yo he observado hasta ahora. sí, O sea, y hay una comprensión sí, del factor social importante y humano. sí, Entiendo también el elemento empresarial, claro que uno lo entiende, pero hay que comprender también que ese empleado, ese trabajador, que no, que le está costando o sea, le está costando
de lo que no tiene para llegar a tu trabajo, a tu empresa, para trabajar, es una bomba de tiempo en tu Sí, propia empresa. y esos son los que tienen empleo, ¿ah? O sea, porque el Sí. gran problema es que nuestra economía no genera empleo formal. Entonces Sin creo embargo, que... no, la carga de que no haya empleo no se le puede trasladar al que trabaja, de No, decirle, no. meterle el miedo de que porque no tiene salario digno, entonces tú eres el culpable si el otro no consigue trabajo. No, eso es una No, política de Estado. sí, Eso no se le puede lamentablemente trasladar al sí. trabajador. Si no hay inversión privada no habrá generación de empleo, tan Eso es lo que hay que sencillo hacer, como eso. exactamente. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿qué hacemos para estimular? Y por eso que señalé que el hecho de que haya más financiamientos bancarios al sector productivo es un signo positivo, ¿ok? El problema es que desde el 2012, el único que genera empleo formal es el Estado con plata prestada. Es decir, de los 63.000 nuevos funcionarios que se han agregado, a ver, el 38% fueron educadores, 28% personal de la salud, 27% personal de la administración pública. La exclusividad de la generación de empleo formal la ha tenido el Estado con plata prestada porque aumentamos la deuda externa en 40.000 millones de dólares. Entonces, eso tiene que cambiar. Los mayores salarios también han estado en el Estado. Entonces, yo creo que el gran reto es en esos sectores que generan la mayoría de los empleos. Donde están realmente estos trabajadores, no olvidemos, como dije antes, que es el microempresario, la columna vertebral del empleo. ¿Cómo podemos arribar a un consenso? A ver, yo no manejo, digamos, no sé cómo se manejan estas cosas, pero en el sentido de que quizás pudiéramos estar hablando de un aumento escalonado, no sé. Y obviamente a lo mejor habrá actividades y regiones donde el aumento proporcional sea mayor o que se requiera sea mayor. A ver, yo creo que eso está, creo que existe buena voluntad, creo que sí, efectivamente, yo he escuchado también que existe una conciencia de que hay una situación complicada, pero hay que entender que aquí, al trabajador que no le alcanza, pues todas estas explicaciones y la empatía le significa poco y esperaría ver algún tipo digamos, de concreción. Yo espero que sí, yo espero que estamos en una situación única, ¿ok? Se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito, lamentablemente, y el único que ha generado empleo formal desde el 2012, data dura, ¿ok? Y los mayores aumentos salariales ha sido el Estado con plata prestada. Perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros, estamos usando la tarjeta para hacer súper y se nos acabó el saldo. Es hora de que realmente sea el sector privado el que genera los empleos. Sin embargo, como dije antes, no hay inversión privada en este periodo de tiempo, 2012-2024, las actividades que generan el 75-80% de los empleos en el país, el sector interno, generaron como bloque 100% empleo informal, 100%. Entonces, creo que yo tengo las esperanzas de que sí se pueda arribar a hacer justicia, necesitamos hacer justicia, pero lo más importante en todo esto, y lo mencionaba, y lo he mencionado varias veces aquí, el proceso es tan importante como el resultado. Es decir, tratar de decir, bueno, aquí está, que todos miremos la misma información, que todos miremos la misma data, más realidades, más estadísticas, menos consignas, menos descalificaciones, y poder llegar. A lo mejor nunca nos vamos a poner de acuerdo, como dije antes, si todos pensáramos igual todavía estuviéramos viviendo en cuevas, pero lo que no se mide no existe y tenemos una realidad que tenemos que enfrentar juntos. Insisto, como dije antes, 84% de todos los empleos en el país vienen del sector privado, formal e informal. El otro 16% son funcionarios cuyos salarios pagamos con plata prestada. Sencillo, data dura. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Y el problema que tenemos es que la exclusividad de la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales ha estado en ese 16%. Wow. Sencillo, matemática sencillita, ¿ok? Entonces creo que este año, como dije, los aportes del canal no van a alcanzar ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito, solo en intereses, ¿ok? El servicio de la deuda. Entonces, tenemos que enfrentar esa situación, o sea, entre todos tenemos que analizar esto, y yo tengo la absoluta confianza
de que sí vamos a llegar, a lo mejor no nos pondremos de acuerdo en todo. Entre todos, pero con mayor responsabilidad del gobierno, porque no se le puede trasladar ni al ciudadano ni al trabajador la Sí. carga de la sistemática corrupción que los distintos gobiernos han tenido para no generar ese empleo o para tumbar la confianza del inversionista. Y es por eso que hoy 16% de los empleos del país son funcionarios que financiamos con plata prestada, donde se ha ido toda esa plata. Entonces yo creo que es importante. 84% de los empleos en el país los genera el sector privado. Entonces, el problema es que solo el Estado genera empleo formal con plata prestada. No tiene sentido que ese 16%, que son la minoría de los empleos en el país, tenga la exclusividad de la generación de empleo y los mayores aumentos salariales, con diferencia. ¿Okay? No tiene sentido, se nos acabó el saldo, no podemos seguir, insisto, teniendo este capitalismo de Estado. Ya está bueno, se nos acabó el saldo y yo tengo la absoluta confianza de que sí vamos, y que el gobierno tiene que ser el facilitador de todo esto. Entonces creo que es importante que tenemos, insisto, lo que ha hecho posible esta economía ficticia es nuestra tóxica adicción a la deuda. Insisto, este es el gran problema que tenemos. No estamos viviendo de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito. Bien. Y se nos acabó el saldo. Y yo creo que existe confianza y existe la voluntad de buscar una solución. No vamos a poder cambiar los números, pero sí creo que históricamente esto ha sido una relación, digamos, de adversarios. Y yo espero que, insisto, que comencemos a marcar un cambio, ¿no? Pero bueno, bien. Falta ver qué va a pasar. Aquí tengo